pronto vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores y le dirá a la iglesia: sube acá. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga más. Gracias por acompañarnos en la noche de hoy aquí con ustedes, la Iglesia Betania, deseando llevarles palabra, bendición a sus hogares. Y aquí con ustedes la hermana Melissa Pujols. Así que vamos a comenzar. Hoy vamos a estar discutiendo la lección número 11 que se titula El hombre de pecado. Esta se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a estar leyendo algunos versículos. Así que la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y saltamos al versículo número 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Así que vamos a orar. Amantísimo y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad, por esta noche. Padre, te presento a cada uno de mis hermanos. Señor, sé tú hablando, sé tú ministrando a cada uno de sus corazones. Espíritu Santo, trae entendimiento, Señor, y el deseo genuino, Padre, de que podamos servirte en espíritu y en verdad y que podamos ser restaurados y transformados por ti. Te pido, Señor, que no permitas que ninguna palabra que no provenga de ti salga de mi boca, sino que seas tú, Espíritu Santo, dirigiendo y trayendo entendimiento y dirección a mi vida y a la de mis hermanos. A ti, solamente a ti, damos toda la gloria y toda la honra. Amén, amén, amén. Así que, hermano, ¿qué estamos hablando del hombre de pecado, que en otras palabras es el anticristo? Así que vamos a ver que a través de la Biblia y parte de lo que vamos a estar estudiando en la noche de hoy, es que este individuo es un agente de Satanás que será reflejado en los últimos días, que tiene una identidad, una naturaleza y una misión principalmente ¿para qué? Para destruir la identidad, la naturaleza y la misión de Jesús, ¿verdad? De nuestro Dios. Así que vemos que el anticristo ha de revelarse plenamente en un momento histórico. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero que sí tenemos que entender que aunque no se ha reflejado completamente en poder y dominio, su espíritu ya está reflejado en el mundo, ya lo podemos ver. ¿Cómo lo podemos ver, hermanos? En la influencia que hace tanto a nivel político, social, económico, religioso, cultural. Así que vemos cómo se manifiesta desde ahora. Hermanos, desde ahora podemos ver sus manifestaciones. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos y conozcamos qué es lo que está ocurriendo? Es porque nosotros tenemos que, nuestra fe tiene que prevalecer, nuestra obediencia, nuestro servicio, nuestra entrega genuina. ¿Para qué? Para que podamos llegar a ese momento, a ese día en que llegue el arrebatamiento de la iglesia, donde nosotros, todos los que hemos aceptado al Señor, los que hemos decidido servir en espíritu y en verdad, seremos arrebatados y no tendremos que ver la manifestación del Espíritu Santo, perdónenme, la manifestación del anticristo en todo su apogeo, y no vamos a tener que ver ese momento de la gran tribulación. Esa es nuestra promesa y nosotros la creemos, nosotros
por eso estamos aquí, amén, ¿verdad? Por eso servimos y por eso deseamos hacer lo que el Señor nos pida. ¿Para qué? Para que podamos un día estar cara a cara con Él, amén. Así que tenemos que entender que el anticristo, ¿verdad? Es una manifestación o es la manera en la que Satanás va a manifestarse. Cómo, ¿verdad? Va a desafiar a Dios, va a desafiar y va a perseguir a Israel. Lo vemos cómo se ha manifestado bíblicamente a través de los años y cómo nosotros como hijos, ¿verdad? Y como cristianos no podemos ignorar que está ahí, que se está operando. ¿Cómo y dónde lo vemos? Miren, hermanos, en Primera de Juan 4, versículos del 1 al 3, Juan nos está dejando saber: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Así que, hermanos, sí, el espíritu del anticristo ya está. Podemos ver muchos falsos profetas, podemos ver muchas religiones, podemos ver tantas cosas a nuestro alrededor que nos dan a demostrar que hay un poder que está tratando de opacar el ministerio y la labor de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero tenemos que entender que más grande, ¿verdad? Ha vencido y es el que está sobre nosotros. Así que no tenemos por qué temer, pero sí tenemos que estar apercibidos. Así que, ¿cómo vemos o dónde vemos esas señales de que cada vez está más cerca? Pues en la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la negación, es el renunciar a la fe, es volver atrás, ¿verdad? Y tristemente vemos muchas personas que servían, que amaban, que buscaban al Señor y por diferentes razones ya no buscan al Señor, ya no sirven al Señor y se han vuelto atrás a una vida donde Dios no es el centro. Amén. Así que esto lo vemos históricamente, lo vemos en la Biblia y lo vemos en la actualidad. Podemos ver que el espíritu de anticristo ha estado operando bíblicamente, lo vimos operando bíblicamente desde Caín, Lamec, en el faraón, Amán, Herodes, cómo ellos se opusieron al plan de Dios, ¿verdad? De diferentes maneras, cómo hubo persecución a Israel, a la iglesia, y no solamente bíblicamente, sino, ejemplo, personas que causaron mucho daño como Nerón, Hitler, Stanley, entre los muchos otros, y los que podemos ver ahora mismo en la actualidad, hermano, y hasta en la actualidad, un ejemplo, como hubo una opresión tan grande para que durante ¿verdad? Este proceso de la pandemia, para coartar nuestra libertad de expresión, de religión, de servicio, donde no se permitía abrir iglesias, donde hay sitios donde aún está ocurriendo. Así que vemos que esos son espíritus del anticristo tratando de oponerse a la misión de la iglesia, a la misión de nuestro Señor Jesucristo, que es servirle en espíritu y en verdad. Amén. Así que nosotros podemos verlo otros nombres o títulos se le da también a este hombre de pecado, pues principalmente el anticristo. Lo podemos ver a través de las señales de los tiempos, ¿verdad? Las diferentes maneras en las que se ha reflejado. Podemos ver en Apocalipsis que se utiliza también como la bestia. Se le da título o nombre, la bestia, que es el que sube de la tierra. También vemos a Daniel, que lo llama como el príncipe que ha de venir. Vemos también como Jesús hace referencia de él, donde lo muestra como aquel que, despreciando al Padre y al Hijo, aparece mintiendo y engañando a los incautos. Así que lo vemos como es reflejado bíblicamente con diferentes nombres. Tenemos que entender cuál es su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del hombre de pecado o el anticristo? Pues, hermano,
es usado por Satanás y llegará a ser confundido con este. Su poder es tan grande que es confundido con Satanás. Él aparecerá como una especie de ungido, ¿verdad? Del diablo, y la fuerza del maligno realizará grandes señales y prodigios, induciendo a la humanidad a recibirlo como si él fuera el propio Dios, ¿verdad? La manera en la que él va a operar, él va a buscar confundir, ¿verdad? Así que esto es unas señales que nosotros tenemos que, ¿verdad? Es importante que estemos apercibidos de lo que esto significa. Y muy importante es que los que no, hermano, los que no formen parte del arrebatamiento de la iglesia serán obligados a rendirle honra y adoración a él. Así que todo aquel que ha decidido hoy, usted que está aquí, usted que está escuchando, hoy es un día de una nueva oportunidad, porque es que el Señor es un Dios de segundas oportunidades. Así que todo aquel que ha decidido servirle al Señor, que vive y decide vivir todos los días para agradar al Señor, pues nosotros creemos en esa promesa de que vamos a ser arrebatados y no vamos a tener que pasar por eso. Pero aquellos que no, que decididamente por sus actos, por su rebelión, deciden decir, no, sabes que yo no tengo tiempo para Dios, yo no tengo tiempo para nada de esto. O aquellos que sirven pero que aún están dormidos, pues tristemente, hermano, aquellos que no vayan, ¿verdad? Aquellos que no sean arrebatados tendrán que quedarse ahí, ¿verdad? Viendo cara a cara las manifestaciones las manifestaciones del anticristo. Así que tenemos que estar apercibidos, hermanos. Tenemos que trabajar arduamente para ser, ¿verdad? Esos fieles creyentes que el Señor quiere que nosotros seamos. Amén. Así que, ¿cuál es la misión principal del hombre de pecado o del anticristo? Pues mire, la número 1 es oponerse a Dios. Él busca, ¿verdad? Satanás no ignora el hecho de que nunca logrará derrotar a Dios. Satanás sabe que no va a derrotar a Dios. Él conoce su historia. Pero él, de todos modos, y él va a seguir obrando, ¿verdad? De manera para impedir, ¿verdad? Que se priorice el evangelio, que se hable de Dios, que se alcance el ministerio, ¿verdad? O el evangelio a los confines de la tierra. Esa es una de sus principales misiones. ¿Por qué? Porque él definitivamente no quiere que haya un pueblo que esté dispuesto a servirle. Él se opone a Dios, se opone a los santos ángeles, a la iglesia, a Israel y a todos los redimidos del Cordero. Así que él va a estar buscando cómo paralizar, cómo derrotar, aunque él sabe cuál es su destino. Pero entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Estar vigilantes, tenemos que orar, tenemos que estar apercibidos todos los días y creyendo que nuestra redención viene, que nosotros tenemos todos los días esa oportunidad de ser renovados y de servirle al Señor. Amén. Así que, ¿qué más busca? ¿Qué más busca el hombre de pecado? Mire, oponerse a Israel. A través de los tiempos, ¿verdad? Hemos visto cómo ha buscado destruir a Israel física y espiritualmente, ¿verdad? Esta es la misión principal del anticristo cuando venga, pero sí, como explicamos, como hablamos al comienzo, su espíritu ha buscado históricamente destruir física y espiritualmente a Israel. ¿Cómo lo vemos? Lo podemos ver desde la Segunda Guerra Mundial, donde 6 millones de personas fueron brutalmente asesinadas. Y vamos a ver que en la gran tribulación el pecado perseguirá implacablemente a los judíos para aniquilarlos una vez más y por todas. Así que esta es su misión principal, hermano. Vemos cómo también busca oponerse a Jesucristo. El oponerse a Cristo a como dé lugar, porque Él quiere tomar ese lugar. Amén. Así que, ¿cómo vemos que se ha opuesto a Jesucristo? Mire, desde el comienzo intentó matar físicamente a Jesús. ¿Dónde lo vemos? En la persecución, ¿verdad? En Mateo 2:13. Vemos cómo también buscó tentarlo en el desierto. Vemos cómo, ¿verdad? Históricamente ha buscado destruir la iglesia y todo lo que significa Cristo, ¿verdad?
todo lo que representa su estudio o el estudio de la palabra, el estudio de quién fue Jesús. Así que el hombre de pecado busca a negar tanto la humanidad como la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que trae tanta confusión, trae tanta distorsión de la palabra, porque ese es su propósito. Él no quiere que la gente entienda y sepa quién es Jesucristo. ¿Por qué? Porque conocer a Jesucristo es libertad, es renovación, es restauración, es una vida completamente. Y mientras más personas, mientras más, ¿verdad?, creyentes, mientras más siga creciendo la iglesia, pues más personas se le van a seguir escapando. Y esa es la misión nuestra como iglesia. Amén. ¿Qué más busca el anticristo o el hombre de pecado? Oponerse a la iglesia. Amén. Oponerse a la iglesia. Él busca cómo oponerse de cualquier manera a crear, ¿verdad? Y ante los discípulos de Cristo. ¿Quiénes son los discípulos de Cristo, hermano? Usted y yo. Usted y yo que aceptamos a Jesús y que decidimos vivir para Jesús y servirle a Jesús. Así que Él busca destruirnos. Él sabe cómo usar el sistema mundano contra la iglesia, hermano. Él sabe cómo moverse a través del mundo, a través de la iglesia y cómo dañar. Y hermano, esto es muy importante. Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. El espíritu de anticristo busca, ¿verdad?, cómo limitar y paralizar nuestro llamado. Nuestro llamado. Y cuando decimos nuestro llamado, hermano, es su llamado, mi llamado. Somos todos una iglesia, servimos al Señor, pero cada una de las cosas por las que nosotros hemos pasado nos hacen únicos y nos hacen el poder tener un llamado especial para servir al Señor. Amén. Así que si nosotros como iglesia, como individuos, como hijos, como nos sentamos y no permitimos que el Señor siga trabajando con nosotros, siga transformándonos y podamos serle útil, hermanos, no estamos teniendo el efecto y no estamos peleando a nivel espiritual para aquello para lo que realmente somos llamados. Así que tristemente podemos tener una iglesia llena, podemos tener hogares llenos de personas que podemos decir ser cristianos, pero realmente no estamos siendo efectivos, no estamos siendo reconocidos a nivel espiritual. Y esto es muy importante que lo entendamos, hermanos, porque si nuestro nombre no es conocido a nivel espiritual, no estamos peleando efectivamente. Y hermanos, ¿por qué peleando efectivamente? Porque esto es una batalla espiritual. Esto no es una batalla de personas, no, porque lo dice claramente, nuestra batalla es contra espíritus. Así que es muy importante que nosotros tengamos eso en mente, que nosotros podamos, cada uno de nosotros, cumplir ese llamado que tenemos como individuos y como hijos de Cristo. ¿Para qué? Para ser realmente efectivos. ¿Por qué? Hermano, si no lo hacemos, nosotros realmente no estamos trabajando como debe ser. Podemos tener... podemos ser una iglesia, pero una iglesia muerta. ¿Y cómo nosotros reflejamos que realmente estamos viviendo en espíritu y en verdad, hermano? Es que yo como individuo, como creyente, yo sea íntegro en todas las facetas de mi vida. Yo sea el mismo cristiano en mi casa, en el trabajo o en la iglesia. Si eso no está siendo así, y si en nuestras vidas, ¿verdad?, en nuestra vida y en nuestro caminar espirituales hay rencor, hay diferencias, hay enojos, no hay perdón, hermano, hay brechas abiertas. No tenemos el poder espiritual para pelear, no tenemos la autoridad para pelear contra aquello que el enemigo quiera poner a nuestro alrededor, porque realmente, ¿quién soy yo si no tengo ¿verdad? Si no he dejado que el Espíritu Santo transforme mi vida completamente para poder continuar peleando? Esto es muy importante que lo tengamos en claro, hermano, porque a Satanás, el enemigo, el espíritu, no le molesta que yo vaya a la iglesia todos los días y que yo me siente y que yo cante coritos, no. Pero si yo no estoy siendo efectivo, mira, hermano, no estoy haciendo nada. Es como ser un militar que no tiene una pistola.
¿Puede ser efectivo? No, hermano. Así que esto es muy importante que nosotros le permitamos al Espíritu Santo que escudriñe nuestras vidas, que moldee nuestras vidas y que, hermanos, que nosotros pongamos en práctica el dominio propio para realmente ser útiles y para decir, mira, Señor, esto quizás no me gusta, esto quizás es difícil, pero voy a hacer tu perfecta voluntad. Habla, trabaja, hazme útil para ti, porque es así, hermanos, como nosotros realmente vamos a poder pelear la buena batalla. Amén. Así que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mira, hermano, está escrito, el hombre de pecado, el anticristo, tiene un fin. Él tiene un fin. Su reino, ¿verdad? No es un reino eterno. El reino de Satanás no es eterno, sino que es temporal. Es temporal. Pero sí, tenemos que entender ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues, hermano, tan pronto la iglesia sea arrebatada, Dios va a permitir que Satanás, a través de sus escogidos, que van a ser la bestia y el falso profeta, reinen absolutamente por 3 años y medio. Esto lo vemos en Apocalipsis 13. Pero ¿verdad? El primero o uno de ellos trabajará o operará en el agente o de manera política y el otro como un delegado religioso. Volvemos, esto es importante que lo conozcamos, aunque, ¿verdad? Confiamos que no lo vamos a ver porque vamos a estar en las bodas del Cordero, amén. Así que su auge y su poder dominará tanto la economía como la religiosidad humana, agrupando todas las cosas bajo su mando. El gobierno, ¿verdad? Al principio será aceptado por todos sin ninguna oposición. Durante estos 3 años y medio, esto va a ser todo color de rosa. Y tristemente, ¿verdad? Los que no perseveraron, los que se quedaron y no fueron arrebatados, pues verán todas estas cosas. Así que, después de esos primeros 3 años y medio, el gobierno del anticristo comenzará a experimentar la ira del Cordero de Dios. Su ruina ocurrirá en el auge de su administración. ¿Por qué? Porque volvemos, 3 años y medio estará operando, pero después de esos 3 años y medio, ¿verdad? Vendrá el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a tomar control. Así que su reino acabará, ¿verdad? Juntamente con el falso profeta ambos, ¿verdad? Serán lanzados al fuego, ¿verdad? Así que, hermano, es importante que sepamos que sí, el espíritu del anticristo que está operando, que busca, ¿verdad? Dañar, matar, blasfemar, pero que tiene un tiempo, tiene un fin, que tiene, ¿verdad? Que junto con Satanás vendrán y que, ¿verdad? Harán lo indecible por destruir, pero sí tenemos un Rey de Reyes que vendrá, que morará, que transformará y que vendrá a reinar y que, como dice, ¿verdad? Como lo leímos en 2 de Tesalonicenses 2:8, destruirá con el soplo de su boca. Así que tenemos esa promesa de un Dios, de un Jesús que vendrá a reinar, de uno que mora en nosotros, que no tenemos por qué tener miedo, hermano. Esto no se trata de que sirvamos al Señor por temor a lo que va a ocurrir, sino que estemos apercibidos que algo va a ocurrir, que tenemos que estar bien conscientes de eso y que cada vez recordemos, ¿verdad? Esos momentos en los que flaqueamos, en los momentos en que nos debilitamos, que lo que estamos haciendo ahora, difícil, o todo lo que estemos pasando es solamente un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo en la tierra es temporal, hermanos, somos peregrinos. En algún momento todo el esfuerzo que estamos pasando ahora, las dificultades, las tristezas, las angustias, son temporales. Serán parte de que podremos decir, ¿sabes qué? Valió la pena todo porque es un periodo muy pequeño de tiempo, pero después, cuando la iglesia sea arrebatada, vamos a disfrutar en los cielos y vamos a decir, wow, gracias, valió la pena, amén. Así que, hermanos, espero que haya sido esta palabra de gran bendición, que le ayude, que el Espíritu Santo, yo le pido al Espíritu Santo que le ayude a usted y a mí a que sigas trabajando con nosotros, escudriñando nuestros corazones para que realmente podamos ser esos siervos útiles y fieles para Él. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga.